Buenos días, mi nombre es Nélida Jiménez Lizano y hoy voy a presentar mi análisis sobre uno de los momentos más trascendentales de la historia peruana del siglo XX, la reforma agraria. La reforma agraria fue decretada en 1969 durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, mediante el decreto ley número 17716. Presentó una transformación radical de la estructura de la propiedad de la tierra en el Perú. A través de ella, el Estado expropió a las grandes latifundios y haciendas para distribuir la tierra entre los campesinos y comunidades indígenas que lo trabajaban. Mi postura es clara: la reforma agraria fue un proceso beneficioso para el Perú porque significó un avance histórico en justicia social, transformó las relaciones del poder político y sentó las bases para pensar en un modelo económico más inclusivo. A continuación, sustentaré esta postura desde tres perspectivas: política, económica y social. Desde el punto de vista político, la reforma agraria fue beneficiosa porque desmanteló el poder oligárquico que había dominado el Perú durante siglos. Antes de 1969, un pequeño grupo de familias terratenientes, la llamada oligarquía, no solo controlaba la mayor parte de las tierras agrícolas, sino que también ejercía un poder político desproporcionado sobre el Estado, los partidos y las instituciones. Con la reforma agraria, este poder se fragmentó. Al expropiar los latifundios, el Estado eliminó la base económica de la oligarquía terrateniente, lo que permitió una distribución del poder político en el país. Además, la reforma agraria fue un antecedente directo de la Constitución de 1979, que por primera vez en la historia del Perú otorgó el derecho al voto a los ciudadanos analfabetos. En su mayoría eran campesinos e indígenas. Sin la reforma que transformó su situación social, visibilizó sus existencias como actores políticos, este avance hubiera sido más difícil de alcanzar. En el plano económico, si bien la reforma agraria tuvo problemas de implementación que también reconozco, sus beneficios no deben ser ignorados. Antes de la reforma, el sistema de haciendas mantenía a millones de campesinos en condiciones de servidumbre y de explotación extrema. El llanocaje y el enganche eran reformas de trabajo forzado que impedían el desarrollo de mercados laborales libres en el campo. Con la distribución de tierras, cientos de miles de familias campesinas accedieron por primera vez a la propiedad. Esto les dio una base productiva propia, eliminó la relación de dependencia con el hacendado y les permitió decidir qué cultivar y cómo comercializar sus productos. Modificar la estructura económica del país, el debilitamiento del modelo agroexportador de costa que concentraba la riqueza en pocas manos, abrió espacio para pensar en los modelos más descentralizados. Además, la migración campo-ciudad que se intensificó en este periodo, aunque compleja, generó la mano de obra que impulsó la urbanización y el crecimiento de nuevas economías informales y formales en Lima y en otras ciudades. Aunque la reforma tuvo errores de ejecución, sus intenciones y algunos de sus efectos a largo plazo fueron positivos y para el desarrollo económico del país, ya que al ser servidumbre de la clase alta, pasar a ser dueños y propietarios de las tierras fue un impacto psicológico y social transformador. La autoestima colectiva, la identidad de los pueblos indígenas y la transformación de la vida pública fortalecieron. No es casualidad que décadas después, en la Constitución de 1979, se reconociera el voto universal de la gente más pobre o conocida como clase obrera. Ninguna sociedad puede progresar si millones de sus ciudadanos son tratados como servidumbre. La reforma agraria fue un sistema que ayudó a cambiar eso. Para cerrar, quiero reafirmar mi postura. La reforma agraria fue el proceso beneficioso para el Perú, especialmente para sus dimensiones políticas, sociales y con alcance económicos que deben comprenderse en su contexto histórico. Es verdad que la reforma tuvo problemas, la gestión de las cooperativas fue deficiente, la producción agrícola cayó en algunos sectores y la violencia política del año 80 golpeó durante el campo. Sin embargo, estos problemas no niegan el valor histórico de la reforma, que desmanteló 500 años de dominación terrateniente en una sola generación. Fue un logro que marcó la historia del Perú y cuya influencia se sigue sintiendo hasta hoy. Muchas gracias.